Muchas gracias, lo primero, por asistir a esta jornada cívica, que hay sucesos importantes en la calle. Y bueno, lo primero, agradecer naturalmente a la Universidad de Cádiz y al Ciclo Presencia Literaria la invitación. Tenemos hoy, como sabéis, a Sergio del Molino, que es un escritor muy admirado, que no conocía personalmente, nada más que por eso es un placer venir a Cádiz, como lo es siempre. Y bueno, voy a citar brevemente algunos de los títulos, de las partes de su obra, e inmediatamente pues pasamos a hablar con él. Yo le plantearé algunas preguntas y si cualquiera de los participantes presentes quiere hacerla, puede intervenir en cualquier momento. Bueno, Sergio, yo pensaba que se lo estaba diciendo él, que era zaragozano, vive desde la primera adolescencia allí en Zaragoza, está muy asociado al círculo literario de aquella ciudad, pero es madrileño del 79 y es escritor y periodista. También sobre su labor periodística también me gustaría preguntarle al final, menguante labor periodística. Bueno, no tanto, no tanto. Y sobre sus impresiones en el oficio, que como sabéis está bastante en crisis y todo esto, se lo dejaríamos para lo último. Voy a intentar sobre todo centrarme en tres de los títulos que mejor conozco y que por otra parte pues son los que han tenido una mejor acogida de su obra: La hora violeta, el ensayo La España vacía, y el muy reciente y magnífico La memoria de los peces. Mencionaré también algunos de los anteriores. Su primer libro, Malas influencias, de relatos, que es de 2009. Me gustaría también preguntarle después por el género, aunque no ha vuelto desde entonces al relato. Como los autores de relatos son tan suyos, siempre me interesa su idea de la narrativa. También lo trataremos brevemente. Un primer ensayo que yo no he leído, Soldados en el jardín de la paz, que a lo mejor podías contarnos luego. Algo he leído, pero no lo conozco directamente. Una recopilación de crónicas y artículos de 2011, con un título muy sugerente, El restaurante favorito, de Nina Hagen. Una primera novela, No habrá más enemigos. El ensayo, Lo que a nadie le importa. Y ya entre ambos se sitúa este título, este relato real, La hora violeta, que es quizá el que lo dio a conocer a un público más amplio, más mayoritario, que tuvo los premios Ojo Crítico y Tigre Juan, que, como lo estábamos recordando hace un momento, compartió con otra escritora con quien estuve aquí. ¿Está demasiado alto? Vale. Con Marta Sanz, a quien ambos admiramos mucho, y con la que tuve también el placer de compartir aquí en Presencia Literaria una jornada muy dichosa. Ese viaje por un país que nunca fue, que es La España vacía, un ensayo magnífico, que realmente tiene una acogida incluso que ha trascendido lo literario. También le preguntaremos a Sergio por eso. Un ensayo magnífico, sin duda ninguna. Pero bueno, quizá también pues el momento, en parte, no sé si político, o las tensiones culturales que vivimos en la España actual, ha hecho que tenga, felizmente, porque es un libro muy bueno, una repercusión que, como digo, quizá haya trascendido el ámbito estrictamente literario. Y la última novela, la podemos llamar novela. También le podemos preguntar un poco, aunque sea un poco tópico, ¿no?, hablar de estas cuestiones de los géneros, si hasta qué punto es una novela, porque en el fondo da igual, ¿no? Da un poco igual. Al menos los lectores contemporáneos no estamos tan apegados a los clichés clásicos sobre los géneros. Pero bueno, también creo que puede ser interesante tratar un poco de este territorio híbrido de frontera, en el que se mueve no solamente la obra de Sergio, sino la de muchos otros autores coetáneos o actuales. En fin, que, como acabo de citar, pues ha practicado, mejor dicho, cultivado todos los géneros, salvo la poesía que sepamos, y el periodismo, del que yo pensaba que estaba un poco más en retirada, pero por lo que dice no, está todavía en activo. Ya digo que le preguntaré al final. Como decía, me quiero centrar sobre todo en esos tres títulos, aunque, como he dicho, trataré también de algunos temas, e insisto que cualquiera de vosotros puede intervenir en cualquier momento. La hora violeta, que es un libro todavía reciente, de 2013, es el que marca un paso de ser, en fin, un escritor conocido en ámbitos, pues como todos realmente, ¿no? Porque realmente tampoco los escritores tienen muchas veces una proyección mucho más allá de los circuitos estrictamente del mundo del libro, pero es un libro que tuvo un gran impacto, y yo empezaría por ahí a preguntarle a Sergio, si te parece, ¿no? Empezamos ya a hablar, para no ir con más presentaciones.
hay una imagen ya clásica, muy bonita, de la orfandad del hijo, ¿no? Es una expresión muy antigua, por otra parte, ¿no? El huérfano de hijo. Y lo primero que me gustaría abordar la cuestión desde varios puntos de vista, pero lo primero, una experiencia tan terrible, tan inconcebible y tan difícil de trasladar, ¿no? Tan íntima como es la muerte de un hijo, hasta qué punto ese también tópico literario que cuenta, que hablar de ello puede actuar como una catarsis, ha sido verdad en el caso tuyo y de este libro. Bueno, en primer lugar, permíteme que me dirija a la numerosa la audiencia, que muchas gracias, por cierto, en un día tan difícil, haber dedicado la tarde a venir aquí, que os lo agradezco un montón, de verdad. Gracias, esperemos que pasemos un rato agradable. ¿Hasta qué punto es una catarsis? ¿Hasta qué punto escribir sobre ello? Me alegra que no hayas usado el término ni terapia ni superación ni nada, ¿no? Y hayas empleado un término que es mucho más literario, que tiene que ver con la catarsis, ¿no? Bueno, no lo sé, yo he meditado mucho sobre La Hora Violeta porque es un libro que nunca deja de acompañarme, siempre está ahí, siempre va generando, siempre está editándose, siempre van saliendo nuevas traducciones, entonces me obliga constantemente a ir acompañándolo y a ir hablando sobre el libro. No logro mantener una distancia con él, entonces tengo un discurso yo creo que muy poco consistente en torno al libro. Me gustaría tenerlo mejor para que pasara un tiempo y poderme distanciar. Mi idea es que no se produjo ninguna catarsis en la escritura. Lo que hice al escribir el libro fue crearme un refugio contra el mundo. El libro está escrito contra la idea de superación, contra la idea de la asepsia y contra la idea generalizada en la sociedad de que el dolor y la expresión del dolor molestan, ¿no? Yo tenía la sensación, no era una creencia, era una sensación íntima que percibía cuando mi hijo Pablo enferma y después muere, que percibo una exigencia difusa, pero muy firme de la sociedad a que hay que superar aquello, ¿no? A que no hay que recrearse en el dolor y que hay que ser funcional pronto y que hay que superarlo, y que para eso, además, si no eres capaz de hacerlo por ti mismo, pues tienes unas alternativas a través de las drogas y busca ayuda profesional, ese eufemismo que mucha gente te lo dice, ¿no? Y demás, todo orientado a que no molestes, a que rápidamente vuelvas otra vez a ser una persona funcional, y a mí me violentaba mucho esa idea, y la escritura del libro no busca una catarsis, lo que busca sobre todo es un sosiego, un refugio, una forma de no tanto de expresar el dolor como de vivirlo, ¿no? Y yo la única forma que sé de vivir las cosas es a través de la escritura. Es probablemente un trastorno grave que tengo y que no sé vivir de otra forma. Igual si supiera vivir de otra forma no escribiría, pero como no sé hacerlo más que trasladando mi vivencia a la escritura, pues lo que hice fue vivirla así. Y el libro me ofrecía ese pretexto, me ofrecía el pretexto de crearme una especie de coraza en la que el mundo no me molestaba. Mientras yo estaba escribiendo el libro, parecía que tenía una misión o un trabajo o una ocupación con la que no molestaba a los demás, porque yo estaba ahí con mis cosas y no estaba jodiendo a nadie con mi dolor, y a la vez no venía nadie a llevarme al cine, a llevarme a bailar, a emborracharme, a ser feliz y a contarme chistes, ¿no? Que no me apetecía nada. Entonces, el libro es esa forma de vivir algo que yo quería vivir y que yo creía que era necesario vivir, ¿no? Yo no quería que me quitaran el dolor, no lo quería, me parece que era lo más normal del mundo el hecho de estar arrasado por ese dolor, y si la sociedad pensaba que al recrearme en ese dolor yo estaba comportándome como un trastornado, pues bueno, pues utilizaría la literatura como parapeto, ¿no? Para que no me pusiera una camisa de fuerzas, y realmente funcionó. O sea, porque la literatura tiene un prestigio social inexplicable para mí en muchos aspectos, y ese prestigio hace que, bueno, que como estás escribiendo, pues es algo serio, estás haciendo algo serio, algo respetable, entonces no te mandan el psiquiatra.
porque bueno, pues estás haciéndolo. Entonces, bueno, me salvó de esa presión y en esa medida es un libro muy irreflexivo, que no tiene objetivo, que no tiene meta, que no tiene tampoco un propósito ni pretende llegar a ninguna parte. Y es un libro que yo pensaba que se iba a agotar en sí mismo, que no iba a encontrar ningún lector, que a nadie le importaba, precisamente por la percepción que yo tenía de que el dolor molesta mucho y la expresión del dolor molesta mucho. Entonces yo pensaba que esto no le iba a importar a nadie. Y la sorpresa... Yo todavía estoy asimilando las múltiples lecturas que ha tenido Laura Violeta y que sigue teniendo, ¿no? Y me sorprende mucho que haya gente que lo encuentre emocionante, útil, incluso gente que no ha estado ni cerca de una experiencia de perder un hijo. Y yo creo que las catarsis las he visto más en los lectores que en mí mismo, mucho más, ¿no? Claro, o sea, es curioso, vamos, está feo que acuda yo al término, ya que yo lo he sacado, pero es que creo que has puntualizado muy bien. Claro, realmente la catarsis en el sentido clásico propiamente, que la misma que procura el teatro, realmente no es tanto como entendemos, como bien has dicho, terapia para el propio autor, como el efecto que reproduce en el público. O sea, la tragedia, que es donde se origina el término, ¿no? Según lo de Aristóteles y todo esto, pues lo que procura es decir, la compasión y el horror, ¿no? Según la definición, que yo creo que algo de eso siente el lector, o sea, siente una profunda compasión por la experiencia del dolor ajeno, de alguna forma lo vive también, que ahí yo creo que es la clave del término. O sea, no estás contando por liberarte tú, aunque a lo mejor el impulso interior lleve a eso también, sino que estás procurando la identificación con el lector. Pero también a propósito de la diferencia que tú has señalado entre eso que decimos catarsis y con un término un poco prestigioso y la terapia, es que se aleja mucho. O sea, la sociedad contemporánea nos hurta la muerte y hurta el duelo también, ¿no? De alguna forma, y la terapia insiste mucho en una idea sanadora que yo creo que tú tomas distancia de esa. O sea, hay una comunicación muy directa y muy honesta, muy íntima, que no, o sea, estamos acostumbrados que, por ejemplo, el discurso de la autoayuda insista mucho en la necesidad inmediata de superar el duelo, ¿no? Esto es otra estrategia, diríamos, ¿no? También incluso desde el punto de vista personal. Se revela completamente contra esa estrategia. No nos gusta el duelo, nos gusta que se suprima rápidamente, no nos gusta su expresión y nos molesta profundamente. Entonces de ahí viene todo ese discurso positivista, no positivista antiguo, sino ese pensamiento positivo que no es ni pensamiento ni nada. Y de positivo puede tener lo que tiene en fin, de ditirámbico, ¿no? Pero de ahí viene todo eso, de la necesidad de reprimir la manifestación del dolor ajeno y del duelo, que no lo soportamos como sociedad, no lo aguantamos. Y se ve fácilmente en cómo hemos a los enfermos y a los muertos los hemos apartado de la vista por completo. Ya no hay velatorios en casas, los nietos ya no ven morir a sus abuelos, se les aparta. No verás a un niño viendo ya no al funeral del abuelo, que a lo mejor al funeral desde lejos, y eso sí que le llevan, pero visitándolo al hospital mientras está muriendo. O sea, apartamos todo eso, lo apartamos de la vista, lo llevamos a no lugares que no transitamos, que rehuimos, y eso tiene un reflejo luego en esa idea de asepsia y en ese reclamo de superación constante, de que tenemos que estar constantemente felices, histéricos, como puestos hasta arriba de anfetaminas, ¿no? Como si estuviéramos con una droga emocional absurda. Y creo que eso no nos hace. Decías que nos gusta el duelo, no nos gusta el duelo, no nos gusta esa expresión, no nos gusta nada, queremos rechazarlo completamente, ¿no? Y sin embargo, creo que precisamente lo que se agradece de libros como Laura Violeta y como otras es que llenan un hueco. Es que de verdad nosotros vivimos en ese discurso dominante de supresión del dolor y de la expresión del duelo, pero seguimos necesitando esa expresión y seguimos necesitando ese eco y seguimos necesitando saber cómo manejar esos, incluso como comunidad, ¿no? De cómo manejar esa pérdida y esa muerte. Entonces todos esos discursos se agradecen porque llenan una necesidad humana básica de expresar ese dolor y de sentirlo, que no lo encontramos a nuestro alrededor, que la sociedad en general nos niega, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que agradecemos, o lo que el lector agradece de libros como Laura Violeta, ¿no? Que de repente emergen en un panorama de asepsia
y cuentan algo tremendamente humano con el que cualquier lector puede sentirse identificado y necesita sentirse identificado, ¿no? Porque no puede ser que vivamos en un mundo feliz de Huxley, ¿no? Creo que necesitamos encontrar cauces y palabras para para expresar los momentos más oscuros de nuestra vida. Se me viene a la cabeza, estaba pensando, vamos, que no tiene nada que ver, si me permite la digresión, pero hace poco, la heredera, ¿no?, de un escritor muy célebre del 900, del siglo XX, estábamos haciendo una edición de su poesía de un libro inédito y nos entregaron una costumbre muy habitual hacer las fotos a los chiquitos muertos, que fue una costumbre hasta mediados del siglo XX, sí, creo yo. Y claro, yo recuerdo perfectamente que los dilemas morales que a mí me planteaba eso como si fuera una cosa... Y ella, no, que era una persona ya de edad, no lo veía de esa manera. Decía, yo una foto que ha estado presente en casa siempre, a mí no me inspira el más mínimo repelús, ni ninguna... Y esa naturalidad, hombre, es una costumbre quizá un poco escabrosa, que no es que haya que recuperar. Pero era un gesto de cariño, ¿no? Realmente nos parece escabroso a nosotros ahora, pero era un gesto de cariño y de amor. Claro, así lo veía ella y, hombre, me conmovió, ¿no? Porque sí, estaba dando vuelta, hombre, que no puede parecer que poner este documento como si fuera algo así demasiado, y ella lo veía con toda naturalidad. Y me gustaría preguntarte también, Sergio, que supongo que te lo habrán preguntado bastantes veces, o por lo menos alguna vez, pero bueno, como yo tengo una relación personal también con ese libro, el libro de Umbral famoso, ¿no?, de que alguna vez te lo habrán planteado, un caso muy distinto, porque, bueno, muy distinto en el sentido muy parecido por una parte, Mortal y Rosa, ¿no?, que es uno de los grandes libros de Umbral, pero en cuanto al tipo de escritor, porque bueno, tú prácticamente pues, sigues siendo incluso joven ahora todavía, es un libro publicado en el inicio de tu trayectoria, el de Umbral era ya un momento bastante más avanzado, él era una personalidad literaria muy distinta, naturalmente, de la tuya, no solo en términos generacionales. Y bueno, hay muchas personas, críticos y lectores incluso, que sostienen que es un libro que redime a Umbral de muchas aristas complicadas que tenía en tu forma de ser. Me interesaría como lector, porque es un libro que también le tengo bastante devoción, que leí muy joven, que me dijeras tu impresión, que supongo que lo conoces. Sí. Yo también lo leí muy joven. Está incorporado en una reflexión sobre Mortal y Rosa al final de La Hora Violeta, porque yo también lo leí con 18 años, muy joven, y por supuesto no entendí nada de lo que decía el libro, pero me cautivó, me emocionó como pocas cosas me habían emocionado hasta entonces, y es un libro que ha sido muy importante, ¿no?, en mi formación lectora, Mortal y Rosa. Y cuando mi hijo enferma, y ya sabemos que es muy probable que muera, yo vuelvo otra vez a Mortal y Rosa, ¿no? Lo rehuyo mucho, pero sí que al final vuelvo a leerlo. Y lo leo, claro, entiendo, es como si de repente entendiera el idioma en el que estaba escrito, como si yo lo hubiera leído en un idioma que más o menos balbuceaba y me había quedado con el sentido general del libro, pero no había entendido los matices. Y al leerlo después con mi hijo enfermo, es como si lo entendiera absolutamente todo, ¿no? Como si Umbral me estuviera hablando a mí directamente. Porque sobre todo entendía las elipsis. Entendía todo lo que Umbral no estaba contando, que era mucho, era una barbaridad. Entonces ahí tengo una relación más problemática con el libro, con Mortal y Rosa, que no la tenía entonces. Ya me sigue admirando mucho, me sigue pareciendo un libro brutal en muchos sentidos, y creo que es ese diarismo descarnado y esa desnudez del padre a mí me parece brutal en muchos sentidos, pero también tengo muchos resquemores y muchos problemas por la forma, por el punto de vista del narrador con respecto al hijo. Por ejemplo, yo desde la primera página de La Hora Violeta me planteo la necesidad de nombrar a mi hijo Pablo, y aparece mi hijo Pablo con su nombre Pablo por todas partes, ¿no? Y siempre está... me parece importantísimo, porque La Hora Violeta va sobre la necesidad de nombrar, la necesidad de poner palabras a un silencio grande, ¿no? Y Umbral coge ese silencio y lo agranda todavía más, llenándolo de eufemismos, llenándolo de alusiones muy crípticas, de alusiones... Es muy difícil, si te fijas, es muy difícil seguir el relato de lo que está pasando, ¿no? Está muy escondido entre mucha maleza, y creo que eso es una forma de no mirar de frente lo que le está pasando, ¿no? Y yo no es que se lo... En la medida en la que puede reprochar, no le puedo reprochar nada, pero sí que es verdad que percibo, ya en esa segunda lectura, percibo un narrador cobarde, con el que no me siento cómodo,
porque lo identifico a muchos otros padres que he conocido en circunstancias parecidas y que creo que no... Que están lejos de redimirse con su comportamiento. Entonces, esa redención me gusta mucho cuando dicen, no, es un libro que le redime. Pues yo creo que leídos por según quién, igual no le redime tanto. Muy interesante lo que dices, porque efectivamente, hombre, es un libro que tiene momentos, como se decía antes, verdaderamente cimeros, ¿no? Pero precisamente, digamos, en su grandeza puede que tenga también, en el sentido que tú estás apuntando, su debilidad en el sentido casi humano de la autoría, ¿no? Quizás es demasiado literario, o sea, quizás hace demasiado lirismo, ¿no? Con una cuestión, claro, tu acercamiento es muy distinto, es mucho más directo, como has dicho, esa necesidad, que es bonito también, ¿no? Esa necesidad de nombrar, no sé, homenaje expreso, no permitirse hacer... Pero has dicho una cosa, Sergio, que también la has comentado en otras ocasiones, que la palabra silencio, ¿no? O sea, refiriéndote a la elipsis de umbral, que no es el tema en este caso, pero me gustaría que compartieras con nosotros, porque te suele referir a él, ¿no? ¿Qué significa el silencio en tu literatura, ese concepto? Está en la española. Silencio, está mucho, sí, tiene que ver con lo no nombrado, lo no transitado, y tiene que ver también con el margen, ¿no? Y con el vacío también, o sea, vacío, silencio, margen son símiles de más o menos lo mismo. A mí, ¿qué es lo que a mí me interesa? La parte del discurso que a mí me interesa recorrer, que es la que no suele nombrarse, la que no suele discutirse, la que suele estar siempre sobreentendida o parasitada por el eufemismo, ¿no? Yo en la Hora Violeta lo digo explícitamente, pero lo digo también en muchos otros libros. Mi literatura va contra el eufemismo. Yo no me permitiría nunca usar el eufemismo, ¿no? Siempre creo que cuando hay eufemismo hay hipocresía, hay una necesidad de ocultar algo, hay una necesidad de reprimir algo que a mí me escuece, ¿no? Y cuando veo eso intento ver qué hay detrás, porque creo que hay algo interesante, algo que contar, algún relato que hay alguien empeñado en no contarlo, o demasiada gente empeñada que lo ignora, ¿no? Y que pasa por delante de ello constantemente y no sin percibirlo, ¿no? Y eso creo que la España vacía, por ejemplo, es paradigmático. Lo que cuento en la España vacía es algo que todos los españoles vemos constantemente, pero que no nos paramos a reflexionar sobre ello, ¿no? Por cuestiones muy a la vista, pero que pasan desapercibidas completamente. Y ese nombrar, ¿no? O sea, ese nombrar, lo que es curioso, una cosa que tenemos tan a la vista y no sé... Hombre, en la España vacía ha jugado, que pasaremos a continuación también a hablar un poco de ella, ha jugado justamente ese papel de nombrar una realidad que, como acabas de decir, es la del medio país, vamos, y está en la memoria cultural, que es de lo que se ocupa también el libro, ¿no? Del país entero, y sin embargo es algo de lo que sorprendentemente, a pesar de que te refieres a muchos episodios, ¿no? Donde ha estado presente, que no es que no se haya hablado nunca, ¿no? Pero que está ahí un poco en te voy a plantear ya otras dos cuestiones referidas por acabar de momento con la Hora Violeta. Una, lo has dicho tú antes también, que es un poco también una aparente paradoja. Has dicho la palabra sosiego, ¿no? Y es verdad que la crítica también ha puesto de manifiesto esa contraste entre lo doloroso y de la experiencia que lo inspira, la Hora Violeta, y ese efecto paradójicamente de serenidad, de sosiego que produce también en el lector, ¿no? O sea, ¿cómo se consigue eso? Sí, intentando ser fiel a la expresión del dolor que tú quieres expresar. Lo último que quería y lo que más me preocupaba era que el discurso fuera melodramático y que el discurso sonara impostado, porque eso creo que hubiera convertido el dolor en una caricatura, ¿no? Entonces me esforcé mucho en hacer una expresión muy sobria y muy ajustada del dolor, que es la forma de que el dolor suene realmente, se amplifique, ¿no? Es una paradoja, parece que una paradoja, ¿no? Cuanto más seco y austero eres, más doloroso suenas. No debería ser así. La intuición nos dice justo lo contrario, ¿no? De que deberías meter un montón de adjetivos y un montón de frases largas para que aquello quede a la altura de la desesperación. Pero yo creo que la desesperación resuena precisamente en la frase corta y en la expresión medida, ¿no? Y entonces me esforcé mucho en ello, y creo que ahí puse oficio, nada más. Y a mí La Hora Violeta es un libro muy intuitivo, pero también es un libro muy de oficio, y muy de ser consciente de lo que yo quería contar y cómo quería contarlo, y ser fiel a ello. Si el libro hubiera sonado en algún momento excesivamente melodramático, se hubiera derivado a lo cursi o a lo ridículo, no lo hubiera publicado. No me habría permitido, porque me parece que habría sido
habría traicionado mi propio dolor y el recuerdo de mi hijo, ¿no? Entonces, eso sí que es oficio. Y es verdad que yo me he sorprendido muchas veces ante muchas, sobre todo me lo hacían al principio, ahora me lo hacen menos, pero me hacían mucho la pregunta de cómo se mete el oficio ante un material así, cómo trabajas un material así. Digo, pero porque para mí no hay... Yo percibía que había también un malentendido en torno a la literatura y en torno al oficio literario. En el sentido de que se entiende el oficio como un desdoblamiento de la personalidad. Que es decir, tú estás trabajando, entonces, claro, el trabajo es algo impersonal y no... Si no puedes trabajar sobre tus propios sentimientos, no puedes trabajar, o no puedes trabajar, tienes que... ¿Cómo lo haces? ¿No? ¿Cómo te pones el traje de obrero para trabajar sobre tus propios sentimientos? Digo, porque no hay distinción, porque el oficio literario no funciona así, o al menos no funciona así en mi caso, ¿no? Yo no trabajo mi material con distancia. Para mí no es... para mí la forma de honrarlo es ser fiel y trabajarlo con mis técnicas narrativas y con mi disciplina y con mi oficio, pero porque eso forma parte de mí, ya no de una cosa que no soy yo, ¿no? Yo no me desdoblo, no me siento a escribir y digo, yo ahora soy escritor y luego me levanto y soy otra cosa, ¿no? Forma parte de un todo, de lo mismo, con lo cual no me resulta nada difícil, no me resulta, y creo que además es lo que hay que hacer, y creo que es lo que tienes que hacer, no creo, y entonces yo sentía que había como un reproche sordo, como una especie como si lo que estuviera haciendo estuviera mal en algún sentido, hubiera un reproche moral, en el sentido de cómo eres capaz. Digo, bueno, pues es que no, digo, yo creo que estamos malinterpretando la literatura, o la hemos profesionalizado en exceso, o no sé, nos hemos vuelto demasiado cínicos con ella, pero es que la literatura es un oficio de vida. O sea, tiene igual más que ver con una vocación sacerdotal que con un oficio tradicional, quizá, ¿no? Tiene más que ver con eso. Entonces es una cosa que tiene... Si nos olvidamos de eso, creo que estamos perdiendo ya la perspectiva de lo que es la literatura. Completamente. En lo formal, en todo caso, lo has dicho tú mismo, hay una voluntad expresa, ¿no?, de alejarte de lo melodramático, del patetismo, diríamos, ¿no? Me venían a la cabeza, justo ahora cuando lo estabas diciendo, pues por ejemplo, por hablar de otro que suelen ser también en testimoniales, aunque no siempre, a veces tienen muchas. Por ejemplo, el húngaro que ganó Kertész, que es un narrador estupendo, hace relatos que están inspirados o novelas en sus vivencias, pero no son estrictamente tampoco autobiográficos. Y ahí, eso yo creo que la literatura del Holocausto, que lo saco porque se me venía a la cabeza, es maestra en este asunto de tratar de cosas inconcebibles, de cosas insoportables, de experiencias humanas insoportables, la que merece la pena, la que perdura, como el caso de Kertész o de Levi o de Aymery. Hay grandes autoras que estamos conociendo, algunas últimamente bastante buenas, por cierto, de Delinat, por ejemplo, francesa maravillosa, y en todos se caracterizan por esa manera, ese alejarse, de estar contando al mismo tiempo una cosa íntima, terrible, pero hacerlo con un patetismo cero, diríamos, ¿no? Y es más o menos el procedimiento, de concepto, de tu manera de acercarte a... Yo es que tenía muy en mente esa literatura cuando escribía, además la he leído mucho y me emociona mucho, y yo a Primo Levi le tengo muy presente, ¿no? Le tenía muy presente porque creo que son experiencias límite, ¿no? Yo creo que yo podré pasar algo igual de malo que lo que he pasado, pero no peor. O sea, yo ya he pasado lo peor que puede pasar a alguien en la vida, ¿no? Y igual puedo pasar 20 veces algo de un horror equivalente, un horror parecido, pero no peor. O sea, peor ya no lo voy a vivir. Ni aunque viva una guerra mundial, ni aunque viva un holocausto. Ya no voy a estar peor. Entonces yo me identificaba mucho con esa expresión de dolor tan genuina, ¿no? Y que empieza Primo Levi, pero también otros muchos que has citado, no tanto con Jorge Semprún, por ejemplo. Con Jorge Semprún no tengo ningún tipo de vínculo, pero con Primo Levi mucho, y me gustaba mucho especialmente cuando cuenta las escenas cotidianas en Auschwitz, ¿no? Cuando cuenta cómo juegan a las cartas, cómo se ríen, cómo cuentan chistes, que son escenas que se salen por completo de la idea que tenemos nosotros de alguien que sufre, ¿no? Totalmente, y además, de hecho, es profundamente incorrecto a veces. O sea, que él explicó para siempre que realmente los que sobrevivían eran los peores, sí, entre ellos él, ¿no? Y cuenta las mezquindades entre los... O sea, que realmente es muy honesto también, que es algo que caracteriza, yo creo, también a tus libros, ¿no? Tiene una mirada que no es autocomplaciente, ¿no? No busca una empatía a través de
y bueno, pues mira, me alegra que digas, porque ya verdad es que también soy muy devoto. Hay otro también, Paul Stenberg, de Crónicas del Mundo Oscuro, que es quizá menos conocido, pero también es muy bueno y va un poco en esa línea. Y bueno, ya por acabar de momento, aunque vamos a seguir, porque está en el fondo, como veremos, ¿no? Por ejemplo, bueno, se puede relacionar también en la medida en que trata del dolor, como decías, y del sufrimiento y de la manera de procesar experiencias complicadas en otros libros, pero es evidente que, o sea, hemos dicho que es el libro que de alguna forma pues te da a conocer, por usar esa expresión sociológica que tampoco nos dice nada, ¿no? Pero da la impresión de que tiene, tú mismo creo que lo acabas de decir hace un momento, que tiene un lugar como fundacional en tu literatura, más allá de que tenías obra anterior, la he citado antes, que sea tu primer gran libro, por así decirlo, parece que es una matriz también, ¿no? Radicalmente, porque además yo es que me convierto en otra persona cuando muere mi hijo, entonces me convierto forzosamente en otro escritor. Sí, es una bisagra, es un antes y un después. De hecho, yo no me reconozco en los libros anteriores. O sea, hay dos de ellos que están descatalogados y uno de ellos, el ensayo del que hablaba, Soldados en el Jardín de la Paz, que probablemente lo reescriba y lo reedite y le dé una segunda vida un año de estos, no sé cuándo tenga tiempo. Pero es el único libro que rescataría. Los otros están descatalogados y he dado, en fin, he dado orden de que no se reimpriman porque no me reconozco en ellos. No quiero, o sea, sí están firmados por mí y demás, pero yo no soy yo, es otro escritor, es otra persona completamente distinta. Con lo cual sí, hay una bisagra, hay un antes y un después, como lo ha habido, pero porque cambia. O sea, yo creo que después de ver morir a un hijo, pues te conviertes en un superviviente y cambia la forma de sentir, cambian los sabores, cambian los olores, cambian la forma de percibir el mundo, cambia la forma de relacionarte con los amigos, cambia el sabor del vino, cambia absolutamente todo. Y cambia también la forma de leer y la forma de escribir, cambia todo. Y en lo formal, Sergio, o sea, que evidentemente un hombre cualquiera o una mujer, después de sufrir una experiencia así, pues efectivamente se transforma, ¿no? Hay cosas que, pues como después de las largas convalecencias, que en el fondo es algo parecido también, ¿no? Pero en lo formal, o sea, cambia la manera de leer y de escribir, y en qué notas tú, o sea, esa distancia respecto a la obra primera. Pues que yo quería ser muy frívolo, ¿no? Yo quería ser un escritor muy frívolo y quería vindicar mucho esa pose fría porque me parece muy necesaria, ¿no? Y creo que eso sí que mantengo un desenfado en mi forma de ser y creo que en algo de mi estilo, pero los temas ya son solemnes. Es decir, yo me he metido en una solemnidad de la que quería voluntariamente huir. No quería abordar ningún gran tema, no quería, o sea, yo quería, me parecía incluso ridículo, ¿no? Y entonces me he convertido en el escritor contrario al que yo quería ser, pero por completo, ¿no? En el estilo, ¿cómo se traduce? Pues se traduce con una mayor sobriedad, se traduce con un acercamiento cada vez mayor a la austeridad castellana y a la lengua castellana que no tenía antes, que yo era, por educación sentimental, estaba mucho más vinculado al boom, a la literatura argentina, a Cortázar, ¿no? Y creo que me he ido distanciando de ese modelo mucho y me he ido acercando a un esencialismo cada vez más mesetario, más castellano, más local, ¿no? En ese sentido, y creo que eso paradójicamente me hace un escritor más universal o más accesible porque he incorporado las palabras de mi tradición, de mi país, las he incorporado a mi prosa, cosa que es algo medio raro entre mi generación. Que estamos educados en otra tradición, estamos educados en la tradición norteamericana y latinoamericana y no... Claro, sí, especialmente la narrativa la norteamericana pesa muchísimo, claro. Carver y ahora Cheever, afortunadamente, que a mi juicio mejor que Carver, pero es verdad, y pues prácticamente has introducido tú el tema para empezar en la España vacía, que también en el fondo, pensaba mientras lo decía, se puede leer como una poética también de Castilla, vamos, diríamos, también se desmonta un poco ahí la cuestión de Castilla, porque eso es uno de los valores del libro que ahora expondremos ya. Veníamos hablando, cuando veníamos de la pobreza, la pobreza, o sea, la escasa, digamos, el escaso número de buenos ensayistas o de grandes ensayistas que hay en la tradición española actual, no es que no haya, que los hay también naturalmente, pero yo, al menos, para mí,
es un libro muy interesante porque está lleno de historias, La España vacía, además. O sea, no es que sea un libro de tesis, aunque contiene su tesis también, ¿no? Pero a mí, también quizá como editor, que está uno maleado, ¿no?, a la hora de leer, me ha impresionado y me ha llamado mucho la atención lo bien escrito que está y lo bien hilado que está. O sea, no bien escrito en el sentido retórico, que decías que no es precisamente lo que busca retórica, ni un tono elevado, una escritura grandilocuente, sino la naturalidad, la fluidez y la frescura que tiene, tratando de temas que no es que sean desconocidos, porque evidentemente Azorín o las misiones pedagógicas, o sea, son temas de los que todos hemos oído hablar, incluso hemos oído hablar demasiado, ¿no? Pero a mí como lector realmente hay que reconocerse frente a ese tono ensayístico. A mí es lo que más me interesa, digamos, en cuanto al género, aunque luego, como decíamos al principio, participaría de varios. Tiene también, en cierto sentido, algo de libro de viajes también, tiene algo de ensayo, naturalmente, de narración, porque hay muchas historias, como decimos. ¿Has tenido algunos modelos, porque hay algunos escritores así que practican esta hibridación de géneros? Sí, a mí me inspiré mucho, o me gustaría parecerme, o me gustaría que mi ensayismo se pareciera un poco al modelo anglosajón, ¿no? Ahora, mira, se me ha ido el nombre del autor de En casa, ¿cómo se titula? ¿Cómo se llama el ensayista que tiene la historia de la casa, historia que es, Sí, que es maravilloso? Tampoco. Bueno, pero vamos, es uno de los grandes ensayistas. Este es canadiense, no es inglés, pero todos el gran ensayismo anglosajón, que tiene un carácter travieso, divulgativo, pero a la vez muy erudito y a la vez muy, muy bien documentado, que no teme ser comprendido, cosa que no le pasa al ensayismo francés, por ejemplo, ¿no? Que no está dando lecciones. O sea, es un ensayismo muy de vaqueros, muy de estar conversando, ¿no? Y no desde una tribuna soltando un mitin o una clase, que es, creo, el ensayismo al que estamos acostumbrados, ¿no? Claro, o un mitin clase, que es lo que hacían los filósofos franceses, ¿no? Te daban el mitin y la clase a la vez, todo. Entonces, creo que a mí me gusta mucho ese tono, ese ensayismo. Entiendo perfectamente por qué es muy popular, entiendo que conecte con un amplio grupo de lectores, y no sé por qué no existe en España. Es decir, no sé por qué no hay ensayistas así en España, no me lo explico. Y ese es un poco, ese modelo lo quería trasladar, pero también vinculado al ensayismo tradicional español, interrumpido con la guerra civil. Es decir, el ensayismo que ya no existe, que hubo una tradición ensayística buenísima hasta el año 36, y que la guerra se la traga y no se recupera. No se recupera durante el franquismo. En fin, es la distancia que hay entre los ensayos de Unamuno, que son muy buenos, aunque puedan parecer ladrillos, son entre Unamuno y Pedro Leinentralgo, que no hay Dios que se lo... ¿no? Entonces, en esa distancia que tenemos en el franquismo, y que salvo algunas islitas, como hablábamos antes cuando tomamos café, como Juan Goytisolo, ¿no? Dos o tres nombres más que ha habido, no se ha recuperado en democracia, no se ha recuperado en este... Entonces, es una tradición que yo creo que habría que rearmar de alguna forma, pero bebiendo también de ese ensayismo, para mí popular, ¿no? Para mí que es muy... y que para mí es... Sí, sobre todo tiene la gran virtud, como tiene tu libro también, de que puede, digamos, ser disfrutado por lectores de mucha formación, claro, que le está sonando. He dicho antes algunos temas, hay muchos otros, porque es un libro felizmente repleto de historias, ¿no? Es parte de su encanto también, como todo eso se engarza para un discurso, que lo hay, también de conjunto, que no siempre lo hay en los libros que se limitan a contar un episodio histórico. Hay análisis, hay interpretación, pero se me ha ido lo que iba a decir, la frase, la he hecho tan larga. Bueno, es una frase de ensayista francés. De ensayista francés, aunque no grandilocuente. Bueno, seguimos con otra cuestión. ¿Por qué crees que ha tenido... en fin, eso no lo sabe nadie, y menos el autor, ¿no? Pero ¿por qué crees que ha tenido una acogida tan buena?
hablabas de que visibiliza una parte de una realidad que es invisible, aunque forma parte de la realidad cotidiana del país, tanto la actual como de su tradición cultural a la que tú te remites. O sea, que no es que haya en ese sentido un descubrimiento de algo como cuando se rescata un episodio olvidado. Estábamos hablando de referentes conocidos, ¿no? ¿Por qué crees que en este momento ha tenido tan buena acogida, más allá de los valores indudables literarios del libro? No sé, a decir de mis críticos porque es una basura, entonces la gente solo le gusta comer basura. Entonces, no, no sé, no tengo una respuesta, no lo sé. Y además tampoco me preocupa mucho, no sé, analizar porque parece que si analizas el éxito lo puedes replicar, no Bueno, sé. no éxito en el sentido de éxito, sino, hombre, o sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿crees que las tensiones, por ejemplo, periféricas que hay de regiones ricas, ¿no? Vamos, sin entrar en la cuestión política actual, que puede ser que, por ejemplo, tengan demasiado absorbida nuestro interés, los problemas de identidad de Yo creo que regiones que viven en una prosperidad absoluta y, en cambio, otras que son, bueno, que representan también el alma del país y a veces están completas, no prestamos ninguna atención? Yo creo que tiene que ver con ese hartazgo, tiene que ver con el hartazgo de una forma de un discurso dominante sobre España con el cual una buena parte del país no se identifica y además desprecia, ¿no? Y que estamos siendo machacados y bombardeados constantemente por estas cuestiones que en el fondo no interesan a casi nadie, ¿no? Y hemos orillado un montón de cuestiones muy importantes que están en el libro y que no se trataban, o sea, que ahora sí que están en la agenda pública y que se debaten y están en los medios, incluso en el Parlamento, pero que estaban completamente olvidados y no aparecían por ningún sitio, y son cuestiones que tienen un enorme valor sentimental para millones de españoles, que tienen que ver con su propia identidad no nacional, no como españoles, sino como individuos que lo conectan con su familia, que lo conectan con sus raíces, con la relación con una cultura muy cercana pero que ha desaparecido ya y se ha convertido en extranjera, y creo bueno, que ahí el libro pues igual sí que ha despertado algo latente que había ahí, que yo de una forma intuitiva pues lo he tocado esa fibra, ¿no? Pero a lo mejor lo podía haber tocado 5 años antes y nadie le hubiera hecho caso. Igual es el momento, ¿no? El momento de que el hartazgo había llegado ya a tal extremo que la gente pues agradece ese frescor, ¿no? Esa ola de decir, que ya es hora de que se hable de estas otras cuestiones y de esta otra parte del país y de esta otra forma de relacionarse y sobre todo intentar, yo creo que se agradece también lo que intenta el libro, lo que ensaya el libro, que es empezar a replantear y a repensar el país y la convivencia dentro del país desde otras coordenadas y desde otros ejes que no tengan que ver con catalanes madrileños, que no tengan que ver con izquierda-derecha, que no tengan que ver con republicanos y franquistas, que tengan que ver con otros ejes de conflicto que atañen mucho, que duelen mucho a muchas personas, pero que están fuera completamente del discurso político, ¿no? Entonces, y ahora se han incorporado, y yo me gustaría, más allá y creo que eso está pasando, pues que el libro fuera un peldañito en la construcción de ese ensayismo a través del ensayismo literario. Sobre todo, a mí no me interesa tanto que esto luego tenga una repercusión política, a mí me interesaría que esto creara una tradición, fuera creando una tradición ensayística de que más escritores se animaran a escribir sobre qué diablos es vivir en esta esquina del mundo y qué hacemos aquí, y cómo podemos convivir mejor, y que aporten su mirada de escritor, porque la mirada de escritor a mí me parece muy importante. Una mirada desde fuera del Parlamento, desde fuera de la tribuna periodística, aunque puedes luego meterla con la tribuna periodística, pero una mirada de paseante, que es lo que reivindico yo, ¿no? De escritor, una mirada transversal que no es la del erudito de universidad, que no es la del experto, que no es la de alguien que habla para su parroquia, sino que comparte una serie de opiniones, de visiones y de pensamientos en fin, que luego eso pueden madurar, ir creando un debate entre todos que creo que es muy importante y es lo que podemos aportar los escritores al debate social. Una mirada marginal, una mirada desde fuera y desde la individualidad radical, desde una subjetividad muy grande, que eso permita
que nos saque el tópico ese de pensar fuera de la caja, ¿no? De pensar que nos saque de los parámetros habituales que tenemos, que leemos en la prensa y que tenemos de los tópicos habituales, ¿no? Que nos saquen. Y creo que eso a mí me gustaría, y creo que eso el libro pues lo ha conseguido. No sé si es mérito mío o es mérito del momento, pero el libro lo ha conseguido. De alguna forma, en fin, también contribuye a configurar el momento. O sea, como dices que ha sido o habría sido tu deseo o es tu deseo para otra gente que se incorpore. A mí me parece interesante también en el sentido que tú decías de que, por supuesto, sin olvidar los referentes, la riqueza de fuera del país, ¿no? La manera en que retoma la propia tradición para explicar ese discurso, que muchas veces parece que hay como un cierto acomplejamiento en el español, ¿no? O sea, parece que hablar de Azorín, por ejemplo, es como una cosa viejuna, ¿no? Por decirlo vulgarmente, ¿no? Y bueno, mencionabas tú a Unamuno, realmente eran escritores muy, muy buenos, ¿no? Que andaron los mismos caminos. Es que no los hemos leído, pero es que no, dices, no, nos suenan del bachillerato, pero no los hemos leído, no sabemos lo buenos que eran. Y ya no solo eso. Tenemos la mente, cuando pensamos en Torrente Ballester, pensamos en Delibes, estamos pensando en señorones franquistas. Tenemos esa idea de señores como de campo, enfadados, como con el yugo y las flechas. Escriben unas obras modernísimas, que ya quisiera Foster Wallace, o sea, no, de verdad. Y estamos anonadados por cualquier idiotez que escriba un señor de Brooklyn y no sabemos, o sea, y despreciamos una tradición que tenemos aquí al lado, muy a mano para estudiarla, muy a mano para beber de ella, y tenemos una idea completamente prejuiciosa y distorsionada de lo que fue la obra de toda esta gente, ¿no? Yo creo que viene de no leerla, fundamentalmente. De no leerla. O sea, Azorín es un escritor modernísimo en muchos aspectos. Ya quisiera, o sea, en su forma de concebir la intimidad, Machado es muy conocido, lo hemos leído todos, eso sí, Machado sí que está ahí y es muy contemporáneo nuestro, pero es que hay muchos otros autores que creo que apelan a la sensibilidad contemporánea de una forma mucho más radical que cualquier autor, que Wallace Stegner, ¿no? Wallace Stegner, autor norteamericano que es un plomo. O sea, es un plomo Wallace Stegner. Es un autor costumbrista norteamericano y nos parece maravilloso y lo leemos y lo celebramos. El equivalente a Wallace Stegner en España, que no sé quién podría ser, pero aquí lo despreciaríamos. El mismo crítico que encumbra a Wallace Stegner y pondría una faja de maravilloso, estupendo, genial y tal, a su equivalente español lo tacharía de garbancero. Diría, vaya coñazo costumbrista, vaya idiota, ya está este tío contándonos la siega y la mies y tal, ¿no? Pero sin embargo, cuando nos lo presentan fuera, nos parece, y eso es un paletismo que nos tenemos que quitar. Es decir, somos muy paletos en eso, ¿no? Totalmente, vamos. Y ya, vamos, estábamos hablando del 98 y del 14 y tal, pero que ya en los años 30 no digamos, la prosa de tanto de ideas como de ficción es modernísima. Hombre, y absolutamente vanguardista. El nuevo periodismo se practica en España 30 años antes de que surja en Estados Unidos. Todo lo que inventan, claro, todo lo que inventan Truman Capote. Eso ya lo hacía Chávez Nogales. O sea, todo lo que hacía Truman Capote ya lo hacía Chávez Nogales antes de que Truman Capote naciera. Entonces, pero no. ¿Cuándo hemos descubierto a Chávez Nogales? Lo hemos descubierto hace 2 días. Estamos todavía descubriéndolo. Entonces, y luego has mencionado el papel, se me venía acá, que hablas también en el libro en fin, porque hablas de Llamazares, ¿no? Del libro de Llamazares, toda la historia del que tan simbólica, ¿no? Del pantano, que conecta muy bien, ¿no? Con el espíritu de tu libro y bueno, que también el cierto, digamos, prejuicio o desdén intelectualista hacia la vivencia del campo, ¿no? O sea, que también está la dialéctica del campo a la ciudad, la mirada urbana y los núcleos, vamos, que campos que a veces son ciudades grandes, también decimos campo como si fueran todos pueblos de 200 habitantes, pero hay ciudades además antiquísimas que han tenido una importancia y siguen teniendo, ¿no? Pero ¿tú crees que sigue vigente ese desdén hacia la cultura? Claro, una vez que ha desaparecido en gran medida la España agraria, ¿no? O sea, la economía agraria de las ciudades, pero sigue operando ese relativo desdén ya incluso socioeconómico, vamos, no tanto. Sí, sigue vigente el arquetipo, sigue vigente la visión del arquetipo, pero no se sostiene en una realidad social, ¿no? Porque ya no existe el campo. El campo ya no existe el campesinado, eso ha desaparecido en España. Esa cultura
ha sido erradicada, pero sin embargo sigue vigente el desprecio, sigue vigente esa mirada condescendiente y esa mirada totalmente distorsionada que ahora se refleja en el hecho de que todavía se mantienen desde la ciudad muchos de los tópicos tradicionales acerca de la vida en el campo, de la vida agraria campesina, que ya no se sostienen porque incluso lo vemos en las elecciones, ¿no? Cuando se acusa a las zonas más despobladas del país de ser el sostén del conservadurismo, que es verdad que en parte hay un sesgo más conservador, pero si tú miras los resultados provincia a provincia, no hay una diferencia tan grande con respecto a la España urbana, es decir, no hay un sesgo tan grande, porque en el fondo no son tan distintos. Es decir, vivimos en un país bastante homogéneo en ese sentido. Sin embargo, ellos se sienten despreciados, se sienten despreciados con razón. Creo que el desprecio ahora se manifiesta también de otras formas, de una forma de desprecio político, de silenciamiento de las preocupaciones y de las vindicaciones de la gente que vive en las zonas más despobladas, que tiene unos problemas muy urgentes, muy básicos, que no son comprendidos en la España urbana y que generalmente son objeto de burla, como cada vez que alguien en algún pueblo reivindica que por su pueblo pase el AVE, pues eso provoca chistes nada más, ¿no? Fíjate, van a poner una estación del AVE en Quintanilla del Medillo, qué tontería, ¿no? Y nos reímos. Entonces, creo que esa incomprensión sigue vigente en muchos aspectos. Se ha transformado, pero sigue vigente. Ahora es más grave porque la distancia entre alguien que vive en Quintanilla de Abajo y alguien que vive en Madrid es mucho menor. O sea, de hecho, probablemente es inexistente, y sin embargo, hace 100 años eran como dos extraterrestres. Eran dos personas que probablemente a lo mejor ni hablando se entendían, porque hablaban, a pesar de hablar castellano los dos, hablaban idiomas distintos. Ahora no hay nada que justifique ese desprecio, ¿no? No hay. No, se me ocurría, vamos, que también lo hablaremos ahora a propósito de la mirada de los peces, que en realidad hay muchas razones para ser conservador en muchos asuntos, vamos, incluso, por ejemplo, la ecología es bueno, o el estado del bienestar, por ejemplo, que va siendo algo cada vez más del pasado, también... Pero es que los discursos progresistas hoy día son conservadores, en realidad. O sea, intentan conservar un poco, que no nos quiten el estado de bienestar, que no. Son movimientos conservadores. Es lo curioso, que el progresismo se ha vuelto conservador. La oposición está cambiando de significado, ¿no? Y bueno, pues si te parece, hablamos un poco también ahora ya de la mirada de los peces, que parte o toma como el suicidio de un conocido profesor de filosofía con el que tuviste una relación, que te sirve de alguna forma pues para volver la mirada también al joven, ¿no? Al joven que fuiste desde la perspectiva actual del hombre ya adulto, que la contempla con mucho escepticismo, ¿no? Es un libro que está cargado de escepticismo, y que yo me refería antes a la honestidad, si se puede decir, sí, que parece que es una cualidad extraliteraria, pero no lo es en el fondo, vamos. Yo creo que también tiene una parte estética, ¿no? Además, no solamente ética, como otras virtudes. Y ¿cuál...? Hemos dicho, o sea, que enlaza en cierta manera, porque es una experiencia dolorosa, porque tienes una relación personal, pero tu manera de tratarla es curiosa, porque no es una elegía, no es un homenaje, no es un in memoriam, sino que sobre todo te sirve para mirarte a ti, rindiéndole naturalmente un homenaje a una figura querida, y que queda claro, ¿no? por el libro. Pero es curioso cómo tomas ese lazo para volver la mirada a ti mismo. Sí, era lo que me interesaba desde el primer momento, usar la figura como un espejo y ir desplazando ese espejo para hacer un ejercicio más introspectivo, ¿no? Porque él me sirve como puente, Antonio me sirve como puente con la adolescencia, y además la relación con él me va cambiando y va reflejando en el libro cómo yo me voy cambiando y cómo me voy volviendo un escéptico, como has dicho. Sí, no me desagrada el término escéptico, sí, me definiría así, además. Entonces, sí, nunca quise escribir un homenaje. Al principio sí que es verdad que dudé si quería escribir un libro sobre Antonio o quería escribir otra cosa, ¿no?
pero yo a él mismo ya le dije que el libro no era sobre él, que él aparecía y que era un elemento muy importante del libro y un detonante y un hilo conductor, pero que el libro no iba sobre él, ¿no? Aunque hubiera un retrato y una mirada sobre el personaje. Porque creo que para mí no tenía sentido hacer ni un homenaje, ni tampoco hacer un retrato biográfico exhaustivo que a lo mejor me llevara en fin, quizá a hacer un juicio o a presentar un personaje que quizá no era yo quien para convertirlo en un personaje con todas sus sombras y todas sus luces, que al final creo en fin, que no era mi cometido ser su biógrafo, pero sí que quería que estuviera mi mirada sobre él, ¿no? Y precisamente por eso omito el resto de miradas que hay sobre... deliberadamente excluyo las miradas de la familia, las miradas de sus amigos, las miradas que... No hago investigación sobre su vida, y además dejo muchas cosas en un rincón oscuro para centrarme en las contradicciones de mi mirada, ¿no? y en cómo se va gestando esa desilusión desde la idolatría del adolescente, del profesor al que idolatras y te cambia la vida en muchos aspectos, a cómo esa mirada se va volviendo cada vez más dura, más injusta, y él se va empequeñeciendo porque lo voy empequeñeciendo yo con la mirada, porque yo soy el injusto, ¿no? Porque yo voy viéndolo y al final veo a una persona vulnerable, solitaria, muy triste, que está reclamando una atención y un amor, ¿no? A través de un activismo político, y creo que eso al final me retrata más a mí que a él, ¿no? Y eso es lo que buscaba con el libro, ¿no? Que es, como todos los que escribo, pues un libro un poquito inclasificable, difícil de acotar y muy abierto y muy proyectado hacia muchas... que deja muchas más preguntas que respuestas, o espero que deje muchas más preguntas que respuestas. Me da puro preguntarte, Sergio, porque es un libro que yo no he leído, pero que seguro que tú lo has leído, y el de Félix Romeu, ¿no? Vida de Chusset, que también estaba... Sí, amarillo se llamaba así. Claro, amarillo en fin, sin haberlo leído es un poco aventurado decirte, pero ¿tiene algo que ver con lo que tú... No. Un homenaje más directo en su caso? No, pero también Félix, a ver... Félix, supongo que lo tratarías, por eso te pregunto. A Félix sí, Félix era amigo, Claro. sí. Félix Romeu fue amigo y una persona muy importante en mi vida literaria. Amarillo es un libro que a él le costó mucho escribir. A Félix le costaba mucho escribir sobre sus experiencias personales, a pesar de que escribió 2 libros autobiográficos magníficos como Amarillo, y el otro lo dejó póstumo, se murió cuando lo había entregado, Noche de los Enamorados, que hablaba de su estancia en la cárcel. Él estuvo un año preso, insumiso, y le tocó un compañero de celda que era un tipo que se había cargado a su mujer. Y claro, o sea, un chaval insumiso, y le toca dormir junto a un monstruo, ¿no? Entonces es un libro que escribe, esa experiencia la tenía ahí, la tuvo años y años, y le costó más de 20 años ponerse a escribir sobre ese personaje. Y con Amarillo le pasó lo mismo, ¿no? Que le costó mucho hablar de su amigo suicida, que se suicidó en la casa donde él vivía. Yo a Félix le conozco bien su obra, pero no en ningún momento ni me he inspirado ni he tenido ninguna relación, y creo que lo que tenemos en común quizá es la mirada descarnada, que Félix no rehúye el problema, no hace... Al final es verdad que hace un homenaje, lo que empieza siendo un homenaje a su amigo, al final acaba siendo algo mucho más oscuro y mucho más problemático. Y en eso sí que es verdad que nos parecemos, pero la aproximación, la estructura, la forma de mirar es muy distinta en ese sentido, sí. Bueno, no quería dejar de preguntártelo porque imaginaba, ¿no?, que habías tenido relación, como todos, en fin, los escritores zaragozanos, tenéis mucha relación entre vosotros. Sí, no, y Félix era una aglutinadora. Claro, además, y era una Félix persona tan carismática, sí, ¿no?, y tan querida. Y bueno, he dicho antes también lo de la honestidad, que no lo voy a repetir más, que parece que estamos en campaña, pero sí que es verdad, claro, que de la mirada de los peces es un libro valiente, yo entiendo, porque, hombre, es más fácil hacer un autorretrato favorecedor de uno, hombre, como vemos, yo creo que bastante
con bastante frecuencia, ¿no? Como una militante, un idealista, un entregado, ¿no? Al activismo y a todo, el discurso que hay detrás del libro, por supuesto, no es que reniegue, ¿no? De una ideología transformadora, por decirlo de una manera tradicional, pero sí que reconoce desde la perspectiva actual una manera muy atemperada de ver la figura del profesor, que sí sigue fiel, digamos, a ese compromiso, como se decía antes y se sigue diciendo, y la postura del narrador o tuya es como se presenta distanciada claramente de esa. Y en ese sentido, hombre, no es muy fotogénico, ¿no? Diríamos desde las perspectivas. Pero lo hace legible. No, claro. Yo creo, lo pongo como un valor, ¿no? Pero quiero decir, hombre, que me parece valiente en el sentido porque es fácil, en fin. Es que los panegíricos solo quedan bien en los funerales cuando los lees, pero no literariamente no tienen ningún valor ni ningún interés, ¿no? Y además yo creo que si la literatura o mi literatura en ese sentido funciona como una mímesis de las relaciones humanas, de cómo nos conocemos unos a otros, conozco a los personajes, cómo nos tratamos entre nosotros, yo estoy convencido de que no nos queremos entre nosotros por las cosas que nos hacen admirables, sino nos queremos a través de los defectos. O sea, cuando queremos, cuando se nos despierta el afecto por las personas más íntimas que tenemos alrededor, siempre evocamos lo que para otros puede ser odioso, o lo que incluso para nosotros puede ser odioso, pero forma parte de la humanidad de esa persona, ¿no? En fin, pequeñas manías, pequeñas cosas, incluso grandes manías, ¿no? Pero que creo que no es lo que dificulta la convivencia, sino lo que la cimenta, lo que realmente creo que nos enamoramos de los errores de los demás, no nos enamoramos de las perfecciones, sino de esas pequeñas grietas, que es donde encontramos un hueco acogedor para enganchar nuestras propias imperfecciones, ¿no? Y nuestras propias contradicciones, sobre todo. Y creo que en el fondo de toda persona hay una paradoja enorme, ¿no? Estamos hechos de un montón de contradicciones y en el núcleo, si exploramos ahí el núcleo de la personalidad, lo que hay es una paradoja enorme. Y yo quería ser fiel a esa mirada, porque a mí me parece mucho más interesante el Antonio que yo retrato que el Antonio del cual le hacían ditirambos y panegíricos como gran luchador, como santo laico, como tal. A mí me parecía que era mucho más admirable y mucho más amable y querible ese Antonio lleno de contradicciones, que parecía que decía una cosa y hacía otra, que en realidad estaba motivado por una soledad, que realmente más que salvar el mundo lo que quería era tener amigos. Eso me parece que lo hace una persona muchísimo, ¿no? Más verdadera, mucho más interesante, y quería vindicar esa parte suya. Además, al final hay un fondo de vindicación. Dice, no, es un retrato muy duro. Bueno, yo creo que en la dureza nos encontramos, y yo tampoco salgo bien parado, ¿no? En mis retratos, claro, quiero decir, no, vamos, eso, pero también lo has extendido, y yo creo que de ahí el aire de verdad que desprende, verdad literaria, quiero decir, ¿no? No más allá de la. Mira, yo creo que cuando alguien retrata a alguien exclusivamente a base de elogios, es o bien porque está mintiendo o bien porque no conoce a esa persona. Y son retratos inconsistentes, no sirven para nada. Formas de sombra, evidentemente, claro, y para que sea completo, ¿no? Pues hay que reflejarlas, ¿no? Si no son como calcomanías, ¿no? Fíjate, yo lo agradecí, tengo relación con el hijo de Antonio, y le di a leer el libro cuando ya estaba para publicar. Que yo no le di a leer el libro antes ni nada, pero sí que quedé con él antes y le expliqué lo que estaba haciendo, y tuvimos muy buen feeling. Y él es matemático, un matemático muy bueno en la Universidad Autónoma de Madrid, y le estuve contando, ¿no? Cómo veía, y estuvimos ahí hablando de cómo yo veía a su padre, y encontramos muchos puntos en común. Y cuando lo leyó me dio las gracias, o sea, y luego estuvo la presentación en Madrid, y yo pensaba que iba a haber un punto de colisión muy grande, porque claro, yo le dejé muy claro, el libro no es un homenaje, hay cosas que igual no te gustan, te escuecen. No, al revés, lo agradeció. Dice, es que estoy harto de ver a mi padre retratado como un santo, ¿no? Por todas partes, y aquí hay un personaje en el que yo reconozco a mi padre, ¿no? Y lo reconozco precisamente en esos puntos de sombra que se omiten en otros retratos. Pero al final es reducirlo, claro, elevar a alguien a los altares es reducirlo, claro, en lugar de engrandecerlo. Y te preguntaría también, aunque es la típica película enfadosa de crítico pesado,
y de suplemento cultural, pero es un poco inevitable respecto a la autoficción, ¿no? O sea, hablamos de la ola violeta, que tiene un componente, no sabemos si definirlos como novelas o relatos reales, o da igual como lo que sean, pero ¿te reconoces en el discurso teórico, o bien si es que existe tal cosa, discurso teórico, o en algunos de los autores que pasan a cultivar la autoficción? Pienso, por ejemplo, en Carrère, ¿no?, por poner uno conocido en Francia. ¿Ves que hay alguna afinidad en tu literatura, en estos libros inspirados por vivencias autobiográficas? Creo que hay cierta confusión conceptual con el término autoficción, porque yo tiendo a reservarlo para aquellos relatos o aquellas narraciones que tienen un componente lúdico, de juego y de confusión, y cuyos narradores son no fiables. Y un narrador no fiable, como por ejemplo para mí el paradigma en España sería Enrique Vilamatas, ¿no? Cuando juega a presentar un personaje que se llama como él, pero que tú sabes que no es él y que está fabulando, o como hace Thomas Bernhard, por ejemplo. Creo que son dos ejemplos muy, muy claros de lo que sería esa autoficción, que es un narrador del cual nunca te puedes fiar de si te está contando la verdad o te está mintiendo desaforadamente. Y creo que la autoficción tiene que ver con esa... requiere una disociación entre el narrador y el autor, ¿no? El narrador, y creo que yo lo reservaría para ese tipo de relaciones, pero creo que dentro de autoficción se mete cualquier relato en el cual, contado en primera persona, en el cual el narrador se llama como el autor, y creo que hay mucho que distinguir. Yo no me reconozco en esa autoficción porque juego deliberadamente a la confusión de autor y narrador desde una postura de narrador fiable. Es decir, yo quiero crear un pacto de lectura consistente con el lector, que no sienta que le estoy engañando y que sepa a qué atenerse, y que sepa que cuando le estoy contando recuerdos puede que haya un error, y puede que las cosas no sucedieran así, que me contradigan muchos otros, pero yo estoy intentando ser fiel a mi recuerdo. No hay una, digamos, voluntad deliberada de No, invención. no hay una voluntad de engañar, ni hay una voluntad de hacerles creer que tengo 7 mujeres en Afganistán. No hay una voluntad de crear o sea, creo un personaje, evidentemente, porque en el momento en el que fabulas, haces un personaje de ti mismo, pero es un personaje que yo intento que se corresponda con la persona que está hablando conmigo, y que haya una confusión y que no haya problemas de identificación entre ellos. Con lo cual yo, desde ese punto de vista, sí que me siento cercano a la escritura de Carrère, pero es que para mí Carrère no es esa autoficción. Para mí Carrère es un narrador fiable. Has hablado mucho de honestidad. La honestidad tiene mucho que ver con eso, con que yo cimento ese pacto de lectura y quiero que sea sólida la relación con el lector. No quiero que el lector esté todo el rato pensando si le estoy tomando el pelo, si esto es un juego intelectual, si esto de qué va. No quiero, oye, nos hemos sentado, vamos a hablar, somos adultos y ya está, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues no me siento muy reconocido por la etiqueta de autoficción, que me parece muy vaga, muy difusa, y además que se usa sencillamente, se usa en modo despectivo muchas veces también, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que sí, pero yo creo que está por la insistencia más que nada, ¿no? Como una cosa más periodística que otra cosa. No sé si queréis intervenir, alguno, queréis plantearle alguna cosa. Vuelvo, lo respetable. Creo que lo tengo aquí absorbido, por si ya que lo tenéis delante, si alguno de los temas que hayamos tratado, si no, le sigo yo preguntando. Sí, claro. Estamos como en el Parlamento, ¿no? Esto. Sí. Además, como en el Parlamento, tampoco hay nadie en un día de comisión así rara. Así. ¿Cómo menciona Sergio la fama desde la publicación Éxito de La España Vacía hasta el presente? Porque digamos que pasa a ser un autor prácticamente desconocido, por lo que al público, a estar prácticamente en todos los medios y elementos. Pues llevando una agendita, ¿no? llevando no sé. A mí lo que me ha dado todo esto es mucho trabajo, nada más. Entonces yo no tengo mucho tiempo de pensar sobre mi posición en el mundo ni cómo ha cambiado, ¿no? Porque tengo que atender demasiadas cosas urgentemente todos los días y tengo demasiado trabajo que hacer, y la gestión es trabajando día a día. No me siento, o sea, a mí me abruma la carga de trabajo, pero no me abruma la exposición pública y
no es algo que me provoque ningún tipo de problema ni de conflicto. O sea, no siento necesidad de gestionar nada más allá de la carga de trabajo. Porque en general estoy cómodo. Estoy cómodo en los medios, estoy cómodo en participando donde sea, estoy a gusto, ¿no? Estoy bien. Con lo cual no me supone, de momento no me supone ningún dilema ni ningún problema moral ni nada, ni pienso mucho en ello, porque tengo que pensar en las cosas del día a día, en cómo saco adelante todo el trabajo que tengo. Luego yo admiro que hayas conseguido que no te etiqueten en ninguna de esas, por decirlo así, esas dos Españas, ¿no? Que ideológicamente no te pongan aquí ni allá y que puedas estar en diferentes medios, en el transversal, que puedas escribir en contexto, en el país, que puedas estar en Onda Cero hablando. Eso también cómo se consigue, que no se etiqueten. Pues hablando desde una subjetividad absoluta, ¿no? Y de hecho cuando ya colaboraba en El País, pero me ofrecen una columnita en política, que yo al principio era un poco receloso de escribir una columna política, pero bueno, porque no sabía yo si tenía algo que aportar en ese contexto. Yo me sentía mucho más cómodo en otras páginas y hablando de otras cosas, pero bueno, me ofrecieron esa columna de política. Y hablando con Nacho Torreblanca, el director de opinión del País, lo que me dijo precisamente es que lo que valoraba de mí era eso, era esa transversalidad, es decir, que lo que buscaba era esa voz. Entonces yo creo que más que un desdoro, es un valor. Es decir, el hecho de que no se sabe muy bien, no es que no se sepa de qué pie cojeo, porque yo tengo pies que cojean como todo el mundo, eso no hay, sino que mi discurso no está condicionado por la línea editorial ni política de nadie, sino que yo expreso lo que pienso y a veces, en fin, lo que pienso a veces es raro también, en general. Entonces creo que eso se valora ahora mismo, ahora es un valor. Eso no es... En un mundo de trincheras, una voz así entiendo la posición de Nacho Torreblanca del País, entiendo que quiera voces así. Y si hubiera más voces así y menos voces de trinchera, tendríamos un panorama mucho más rico y mucho más interesante, yo creo, en ese sentido. Y hasta ahora, todos los que me han llamado para colaborar y todos los que me reclaman, lo que valoran es precisamente eso, ¿no? El hecho de que hablo desde el yo, desde una subjetividad, en fin, que no soy portavoz de nada ni de nadie, y me niego además a serlo, rotundamente, ¿no? Y una de las peores cosas que se me pueden decir es que escribo a sueldo de algo. Claro, escribo a sueldo, claro, me pagan por escribir, evidentemente, pero no, en fin, no escribo a sueldo del Club Bilderberg ni del IBEX 35 ni de estas cosas, ¿no? Estas cosas yo escribo lo que me da la gana y mientras me dejen escribirlo, escribiré. El día que les cabré, pues me cortarán el grifo, imagino, pero mientras tanto sí. Yo tengo una preguntita acerca de tu colaboración en El País. El artículo que escribiste el otro día sobre Lolita, a ver, lo que voy a tardar en intervenir, pero antes te tengo que hacer una pregunta. Me pareció, y corrígeme si me equivoco, que estabas denunciando de manera muy elegante que la gente no se ha leído el libro. Bueno, creo que buena parte de lo que se está diciendo sobre Lolita tiene que ver con que no se ha leído el libro, sí. Sí, porque claro, sí. Partiendo de esa base, te quería preguntar si de alguna manera también, no sé, me parecía que es cierto que probablemente la gente no se ha leído el libro porque ponías de relieve la realidad que narra el autor, pero esa realidad ha sido fagocitada por el mito publicitario, de marketing y cinematográfico de alguna manera de Lolita. Por lo tanto, creo que de manera muy elegante, no sé si además no, denunciabas a aquella otra periodista que criticaba la lolitización de la sociedad. Acudir al tópico, me estoy liando un poco. ¿Has visto el debate? Es que nos invitaron luego, como les gusta mucho poner a pelear a la gente en el país, sí. De hecho, este artículo fue incitado. El artículo que yo escribí, yo no
me incitaron a escribirlo, no porque les gusta eso. Luego nos invitaron a Laura Freixas y a mí a un debate que está colgado en la web del País, que lo hicimos el martes en el País Televisión, en un plató de televisión ahí que tienen montado, y tuvimos un debate para contraponer los dos artículos. Y bueno, se habló mucho del mito de Lolita y se habló solo de las lecturas sobre la película de Lolita y sobre el mito de Lolita. Pero es que el mito, yo creo que preexiste incluso al libro. O sea, el mito es el de Alicia, el mito es el de la niña, en fin, la niña coqueta, seductora, que devora a los hombres. Que eso es un mito que es casi universal, que viene de muy atrás. Y que Nabokov, en la novela, juega con ese mito para convertirlo en otra cosa. Pero claro, yo creo que es que la gente no ha salido la novela de Nabokov, cosa normal, porque es una novela difícil y a pesar de que ha tenido mucho éxito, creo que es una novela que mucha gente la ha tenido en su salón, pero no ha tenido huevos de leerla, porque es difícil, es dura, incluso la prosa, ¿no? Es una novela muy, muy compleja. Pero creo que si la lees, cualquier lector que la lea ve que no se corresponde nada con la imagen que proyecta del lolitismo, y el propio Nabokov lo decía, ¿no? Y a mí lo que me alucina es que estemos hablando de Nabokov y de Lolita hoy en 2018, que por otro lado me parece estupendo. Si esto sirve para que alguien se acerque a Nabokov, que es un escritor que para mí enorme, grandísimo y que todo el mundo debería tener en su casa, genial, o sea, ojalá sirva para eso. Pero claro, me daba mucha rabia el hecho de que estuvieran acusando al pobre Nabokov de no sé qué crímenes, cuando el pobre lo único que hacía era cazar mariposas, ¿no? Y era un señor muy tímido, que no, en fin, un señor apocado y del cual no conocemos nada, ¿no? De admirador de Nabokov. Contra el tópico, ¿no? Tan establecido de una cosa que la gente cree que es y no es. Claro, sí, me daba mucha rabia. Y como nabokoviano me daba mucha rabia, ¿no? Era como pero pobre, o sea, porque lo sientes, cuando tú eres muy fan de un escritor, lo sientes un poco como tuyo, como de tu familia, ¿no? Y parece que se estaba metiendo con un hijo mío, ¿no? Me daba mucha rabia, digo, pobre Nabokov, el pobrecito, ¿no? Que le tienes como ternura por él. Sí. Pues podemos acabar, ¿no? Sí. Pues nada más. Muchas gracias a Sergio, naturalmente, por acompañarnos y también a vosotros por acudir. Buenas tardes. Oye, muchísimas gracias por venir esta tardecita aquí tan extraña, que lo programamos ahí mientras todo el mundo está en la plaza. De verdad, muchas gracias por haber venido. Gracias.